Bueno, buenas tardes. Vamos empezando porque son las 7:05 y bueno, la conferencia pues pretendemos que luego tenga un periodo de preguntas, diálogo, y entonces bueno, vamos a hacer la pregunta. Bueno, buenas tardes, les doy la bienvenida a todos los socios y amigos de la asociación, así como a todas aquellas personas que han querido acercarse esta tarde a esta conferencia. En primer lugar, quiero comentarles que estamos en la mitad del ciclo programado. Tenemos todavía 3 conferencias, 3 lunes más para poder ejecutar estos encuentros con la Facultad de Arte. Inmediatamente a esta conferencia de hoy vendrán las ponencias de la gente joven, de los jóvenes valores de la investigación artística. Serán las ponencias de Rodrigo Carreño Ríos y Jonathan Moreno Juaristi, que fueron los ganadores, el ganador y segundo ganador del premio Anca a la Crítica de Arte Joven celebrado en 2020, y nos van a presentar precisamente las ponencias que fueron alrededor de esta disciplina. Por último, tenemos la última conferencia, será la de Wilfredo Rincón García, que nos va a hablar sobre Francisco Pradilla. Y bueno, pues como siempre también quiero recordarles que pueden consultar las fechas hasta aquí de las conferencias. El horario es el mismo, son las 7 todas. Pueden consultarlas en la cartelería que se va a disponer en los accesos en la biblioteca, y en nuestra página web, que aprovecho para recordar, es anca-criticosartemadrid.org. También les cuento que en breve está ya disponible la conferencia que impartió Tomás Paredes. Creo que quedó muy bien editada, la verdad, y estará el enlace en nuestra página web para que se pueda visionar la conferencia íntegra. Estamos aquí trabajando para que se pueda aprobar ya la segunda, la que dio la encarnación Pisonero la semana pasada. Bueno, continuamos, como les decía, con el programa en este tiempo para la reflexión y para el diálogo sobre el arte, siempre desde la posición de la investigación y del análisis, y al final de la toma de posicionamiento y de opinión, que creo que es la labor propia del crítico. En esta tercera conferencia vamos a tener la oportunidad de acercarnos a un tema a todas luces, creo que muy atractivo, esencial, diría yo, para entender esa particular adhesión que poseemos los seres humanos a la búsqueda de la belleza y a la producción de arte. Aspectos como la importancia que tiene el hecho artístico, la configuración de nuestro cerebro, la influencia en la personalidad de los creadores, o la necesaria y atraída relación entre ciencia y arte. Pues de todo ello nos va a hablar una persona que tiene una larga trayectoria de investigación y de trabajo en este tema. María del Socorro Moral, o Soco, es una de nuestras más prestigiosas socias, y si el día anterior hablábamos o les comentaba que una de las singularidades de nuestra asociación es quizá la diversidad de especialidades profesionales que tienen nuestros miembros, pues justamente ella es una buena prueba, porque aúna en su currículum diversas facetas en torno a la creación artística. Ella es docente en Bellas Artes, es artista plástica, es comisaria y es crítica de arte. Se doctoró en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Su tema de investigación fue creatividad y melancolía, un estudio psicobiológico en las dimensiones de la personalidad en el artista plástico contemporáneo. También es diploma de estudios avanzados por la misma universidad con el tema de investigación Arte, Creatividad y Locura, una aproximación a la psicología de arte. También es igualmente diploma de estudios avanzados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia con el tema Arte Integral en Adolescentes, sobre el cambio de las variables de interacción psicosocial. Es experto universitario en educación artística por la Universidad Complutense, y también es licenciada en Química Farmacéutica por la Universidad Nacional de Trujillo, en Perú. Viene también ejerciendo la actividad artística ya desde los años 90, y justamente el viernes 12 de noviembre presentará su exposición Serendipia en la Fundación Obra Pía de los Pizarro en Trujillo, Cáceres. Además, forma parte de varias asociaciones de
crítica de arte, tanto en nuestro país, en AMCA y AECA, en la Asociación Madrileña, la Asociación Española, como de la Asociación Internacional AICA. Y es miembro también de la Asociación Peruana ARTP de Arte Contemporáneo y miembro de la Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes. Yo le agradezco a Socorro que haya persistido en su empeño de dar esta conferencia, que fue lanzada el año pasado por motivo de la pandemia, como todos sabemos. Y bueno, pues para mí es una satisfacción que finalmente dispongamos de la oportunidad de escuchar sus palabras y de esta conferencia, a la que ha titulado Neuroestética, Arte y Cerebro, Belleza, Creatividad y Melancolía. Y bueno, pues vamos a escuchar. Muchas gracias. Buenas noches. Tengo el placer de estar aquí con ustedes. Casi todos me conocen y saben perfectamente, algunos más que otros, que una pasión mía es el cerebro. Es una pasión porque considero que es el productor de todos nuestros sueños y todas nuestras esperanzas, también de nuestras locuras. Hay, como sabemos, locuras que nos llevan por buen camino, que nos conducen hacia lo bueno, y hay otras pues, que nos pueden llevar a la desesperación. Bueno, la tecnología aquí está, ya está aquí. Quería empezar esta conferencia con un par de pensamientos, como siempre empiezo, ya sea mis escritos o lo que me llama la atención. Como el tema principal es el arte, pero lo voy a dejar de lado, no digamos por qué, porque eso amerita una conferencia solo para discutir qué está pasando con el arte. Voy a dar unos pensamientos iniciales sobre eso. Lo que el arte hace es alejarnos de lo mecánico y acercarnos a lo milagroso. La llamada inutilidad del arte es una pista de su poder transformador. El arte no es parte de la máquina. El arte nos pide que pensemos de manera diferente, veamos de manera diferente, escuchemos de manera diferente y en última instancia que actuemos de manera diferente. Por eso el arte tiene fuerza moral. Es una escritora y activista, Janet Winterson. Hay otra persona que voy a mencionar porque es una frase muy conocida por todos y también lo conocen, es a Julio Saffison, con un pensamiento muy curioso que siempre lo tengo en cuenta, que es: el arte es una vaina que no sirve para nada, pero es imprescindible. Vamos a empezar por el tema principal que nos convoca aquí, que es la neuroestética. ¿Qué es la neuroestética? Es un campo relativamente nuevo que intenta explicar los fenómenos estéticos desde el punto de vista de la neurociencia. Lo introdujo Seville en 1999 en su libro Visión Interior, Inner Vision, y hace referencia a un campo de investigación que se dedica a entender las bases biológicas de nuestras experiencias estéticas. Según Pierce y compañía, conjunto, que trabajan siempre en equipo, dice: caracterizamos la neuroestética como la neurociencia cognitiva de la experiencia estética, recurriendo a las largas tradiciones de investigación de estética empírica por un lado y a la neurociencia cognitiva por el otro. Chan Jung, que también es considerado uno de los padres de la neuroestética, menciona a Lebrun en sus libros porque lo considera como un precursor de la neuroestética. Este era un artista que en 1668, en Francia, ya estaba interesado por las emociones y las comparaba con los animales, algo que la ciencia mucho después ha venido a tomar en cuenta, porque la emoción, al no ser tan medible ni tan comparable, fue dejada de lado en las investigaciones científicas. Siempre se fue hacia lo más conocido, que es lo cognitivo. Chan Jung dice: desde mi punto de vista, las funciones cognitivas, en particular la conciencia y la actividad artística, están asociadas a un desarrollo mayor de la organización cerebral, que se manifiesta principalmente por la expansión de la corteza cerebral y más particularmente de las cortezas de asociación prefrontal
pariotemporal, singular, en estrecha relación con el sistema límbico. Todo eso vamos a tratar cuando tomemos en cuenta el cerebro. Para Seidel, una investigadora muy importante, la neuroestética va más allá del arte y propone una relación con nuestra adaptación al medio ambiente, con nuestra adaptación como seres vivos, con conservar la homeostasis. Dice que la neuroestética va más allá del arte, va hacia lo que es nuestra sobrevivencia. Nadal dice: yo definiría neuroestética como el estudio de las bases neurobiológicas de los procesos cognitivos y afectivos que nos permiten a los seres humanos disfrutar de las experiencias estéticas, y también aplicaría todo este estudio a los procesos. En los procesos está el problema, como ya veremos más adelante, porque hay que hacer compartimentos para poder investigar. Como ya vemos, Le Brun no solamente era un investigador, un gran observador, sino un gran dibujante. Si vamos a hablar de lo que es arte, tenemos que hablar de la evolución humana, y a eso se refiere Seidel cuando dice que se trata de sobrevivencia. Cuando vemos una Venus, en este caso la de Hohler-Fels, que tiene 35.000 años antes de Cristo, encontrada en Alemania, podemos ver que la principal preocupación, si tenemos un poco de imaginación, era sobrevivir desde el punto de vista material. La vida misma, lo que nos ha pasado hace poco con el COVID, ya no se trataba de tener o no tener, era estar o no estar. Si vemos a la Venus de Botero, podemos imaginarnos también en la gran pandemia que tenemos en nuestra sociedad, que después de tener muchas pandemias, muchos hambres y todo, tenemos otra pandemia que es pues que no podemos controlar nuestros pesos. Eso también es una pandemia. En estas dos figuras podemos ver lo que se entrelaza entre el arte y la sobrevivencia. No puede significar lo mismo, es evidente, pero podemos imaginar qué quiso decir ese artista del Paleolítico, y podemos relacionar con la vida de Picasso y sus obras, que en este caso es una punta seca, que es un minotauro acariciando a una durmiente, y podemos relacionarlo con la necesidad de vivir, con la necesidad de procrear, con la necesidad de tener un sistema de recompensa adecuado en esta sociedad, ya sea en el Paleolítico o ahora. Pero eso no es tan fácil. Como ustedes saben, sobrevivir no significa lo mismo para todas las personas. Para muchas personas, la vida les encamina hacia una pasión, en este caso de don Ramón y Cajal, que fue premio de medicina en 1906 para orgullo de los españoles. No dijo, no puedo hacerlo, no, buscó la manera, un microscopio, una tinta, un papel y una observación constante, una paciencia que es admirable, y podemos buscar en internet que estas imágenes de las neuronas, tanto de la parte que a él le interesaba, que era el cerebelo, como las partes de no, todas ellas están perfectamente como si hubieran sido captadas ahora mismo por la mejor cámara. Esto es importante, saber que el cerebro es nuestro comando superior y saber que de ahí sale todo. Lo más importante es, para la neuroestética, los interrogantes o las interrogantes para algunos, que se ciernen sobre las capacidades creativas y los trastornos, ya sean de pensamiento o de sentimiento. En el caso de Van Gogh, se supone que tuvo una epilepsia del lóbulo temporal o un trastorno depresivo profundo. Y en el caso de Kusama, ya por todos conocidos, ella misma declaró que estaba esquizofrénica y prefería apartarse del mundo para seguir produciendo. En estos casos, los enfoques que tiene la neuroestética son muy curiosos. Ellos han empezado no solamente a buscar personas enfermas, sino también están buscando hacia lo positivo. O sea, ya no solamente mirar el mito, el genio y la locura, no. Ahora también miran más expansivamente y más, yo lo diría, más objetivamente. Ya no se emocionan tanto, sino que van directamente a buscar soluciones. ¿Y por qué?
porque el cerebro nos está dando mucha lata, para decirlo en palabras muy coloquiales. Porque en nuestra sociedad angustiada, estresada, pospandémica, tenemos muchas causas de muerte, sobre todo 3C: el cáncer, los coches, o sea, los accidentes de coche y los problemas cardíacos. Pero el que se está llevando las palmas en estos momentos es el problema cerebral. Para decirlo, si uno tiene una diabetes, va al médico, le recetan su medicina, luego lo cuenta a todo el mundo. Si uno tiene un problema cerebral, no, todavía hay tabú. Todavía no podemos decir, oye, me han detectado tal cosa, tengo un problema de depresión, o están estudiándome a ver si tengo esquizofrenia. Esas cosas están todavía un poco vedadas en nuestra sociedad. No comprendemos que el cerebro es parte de nuestro organismo y que, al igual que nuestro páncreas necesita insulina, pues nuestro cerebro a veces necesitará dopamina o necesitará serotonina o cualquier otro microelemento que le ayude a salir adelante. ¿Por qué pasa eso? Porque los cambios en esta sociedad son demasiado rápidos. Entonces, los seres humanos no estamos acostumbrados a estos cambios tan rápidos y es una carga demasiado grande para nuestra sociedad y para nosotros mismos. Causa de grandes problemas laborales y de suicidios, y es una causa de muerte de la cual casi no se habla, pero en los primeros mundos está en una estadística enorme. Recordemos, y para eso es la imagen, que no somos un cerebro al cual nuestro cuerpo carga, no, nuestro cuerpo influye en nuestro cerebro y nuestro cerebro influye en nuestro cuerpo. Eso los científicos les llaman interacción, exterocepción e interocepción. Cuando veamos más adelante las partes del cerebro, veremos que todo está dirigido por estas pequeñas y minúsculas partes del cerebro. Para recordarles con esta imagen que la antigua posición de cerebro derecho, de cerebro izquierdo, ha dejado paso a lo que ahora, gracias a la tecnología, se llama cerebro en red. ¿Qué quiere decir? Que nuestros cerebros, al igual que nuestros rostros, todos nos parecemos. Ninguno tenemos un ojo, o dos narices, o cuatro bocas. No somos aliens, ¿no? Somos seres humanos con los rostros muy parecidos. Entonces, el cerebro también es casi igual para todos, pero ese muy poco que diferencia mi rostro del de otra persona, ese muy poco que tiene el cerebro, hace que unas personas actúen de una manera y otras personas actúen de otra. Para comprender la dificultad de los estudios del cerebro, debemos recordar a Freud, que decía que llevamos un museo de historia natural en nuestro cerebro. Es decir, que nuestro cerebro es conservacionista y a la vez postmodernista. Los científicos, para estudiar la jungla que hay dentro de nuestra cabeza, lo hacen separando, pero no olvidemos que todo está interconectado y que nuestra cabeza no está transportada por nuestro cuerpo, sino que está interconectada. Todo lo que pensamos actúa sobre nuestro cuerpo, todo lo que comemos actúa sobre nuestro cerebro. Son un solo, un todo. Aquí tenemos ya las partes del cerebro, que están, como ustedes ven, bastante separadas unas de otras, pero así no es en la realidad. Ya hemos hablado hace poquito que actúan en red, van conectándose. ¿Qué hay de extraordinario en el cerebro para que sea capaz de llevar a cabo tantas y tan diversas tareas? A primera vista, nada que prometa demasiado. El cerebro humano es fundamentalmente una masa de grasa, en un 60 o un 70%. O sea que no dejemos de comer algo de grasa también cada día, porque también lo necesita el cerebro. Entre 1 kilo y 1,5 kilos de peso, de consistencia similar a un huevo, a medio hervir, de color entre rosa y marrón, que generalmente cabría en la palma de una mano, dependiendo del tamaño de la mano y del cerebro, dividido en forma más o menos simétrica en dos mitades o hemisferios separados, por una cara o una hendidura, que es el cuerpo calloso. Si, como es probable, no ha tenido usted la oportunidad de tener un cerebro en sus manos, puede pensar que un cerebro es como una nuez una vez retirada la cáscara.
Si lo prefiere, puede imaginar un chicle usado para visualizar las dobleces del exterior del cerebro. Esta parte es la corteza. A pesar de su apariencia, es la encargada de las funciones superiores. Tenemos nada menos que 86.000 millones de neuronas al nacer. Vamos perdiéndolas, vamos recuperándolas y lo que no usamos va desapareciendo. Es decir, cosa que dejamos de hacer, perdemos esa capacidad. Hay ciertas cosas que son mecánicas que no se pierden, pero normalmente el cerebro es muy funcional. Si no lo haces, lo olvidas, ¿no? O sea, que hay que mantenernos activos hasta el final de nuestros días. Adherida en la parte posterior encontramos una protuberancia que es el cerebelo, que es como un brócoli invertido. Algunos expertos la llaman el piloto automático, ya que es responsable de algunas de las acciones más inmediatas e inconscientes, como el ciclo del sueño, la vigilia, el movimiento, el equilibrio y el procesamiento de imágenes. Como ustedes ven, aquí ya podemos observar el cerebro mucho más separado, ¿vale? La parte frontal, ahora voy a hablar de cada una de ellas. El cerebro se divide de forma bastante visible en distintas áreas. Cada una de ellas tiene asignada una función prioritaria, aunque en la mayoría de casos pueden realizar de forma alternativa tareas la una de otras. Algunas de estas tareas serían como países separados con fronteras, que dependiendo de su profundidad reciben el nombre de surcos o circunvalaciones. Otros serían continentes, estarían separados por océanos, que reciben el nombre de ventrículos. Las diversas áreas del cerebro reciben el nombre de lóbulos y podemos distinguir fundamentalmente cuatro. El lóbulo frontal, como su nombre lo indica, se halla en el espacio frontal del cráneo y es el encargado de muchas cosas, de planificar, de clasificar, de tomar decisiones o inhibir conductas. Los lóbulos temporales están a los lados, pero unidos, de modo que los científicos ahora prefieren hablar del lóbulo temporal, que es encargado, entre otras cosas, de identificar las caras, los objetos, el olfato, procesa información del oído y juega un papel determinado en ciertos tipos de memoria. El lóbulo parietal, que es lo que decimos, estoy hasta la coronilla, pues ahí empieza el lóbulo parietal, que entre otras funciones se encarga de la percepción táctil, la percepción de temperatura, pero también del lenguaje y la lectura. El lóbulo occipital coincide con la parte trasera de la cabeza, tiene un papel muy importante en el procesamiento de imágenes, es decir, es muy importante para los artistas, para todos los que trabajan en los medios. Bien, ya sabemos un poquito más sobre el cerebro, pero ¿cuál es la parte del cerebro que se encarga de regular nuestras emociones? El sistema límbico, llamado también cerebro medio, cerebro emocional o cerebro reptiliano, que está situado justo debajo de la corteza cerebral e integrado fundamentalmente por el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. El sistema límbico es el encargado de regular nuestras emociones para que éstas sean estables y acordes con nuestras vivencias. Podemos describir como un termostato emocional. Una parte esencial del sistema límbico es la amígdala, fundamental en las emociones, como el miedo y funciones tan complejas como la empatía. Se han descrito casos, por ejemplo, de personas con lesiones en la amígdala que eran incapaces de reconocer expresiones de tristeza o alegría en el rostro de otra persona. Por otra parte, distintos estudios de neuroimagen muestran alteraciones a nivel de algunas estructuras límbicas en personas que sufren de trastorno bipolar. Esta imagen que hemos traído es un juego para que ustedes entiendan cómo estamos equilibrados. En la adolescencia los jóvenes hacen un montón de locuras porque todavía no tienen bien equilibrados sus tres nódulos. Los científicos llaman a estas tres partes importantes nódulos: la corteza prefrontal, la corteza del estriado y la amígdala. Las tres hallan en un frágil equilibrio. Hay personas que son predominantemente de corteza prefrontal, esas personas son muy autodirigidas y son muy
difíciles de alterar. Sin embargo, las que están en espiado son muy aventureras, les gusta ir por sitios desconocidos y les gusta pues investigar. Y las que tienen la amígdala muy alterada pueden tener problemas con la salud. ¿Por qué? Porque ya hacen una conducta que puede ser ansiedad o depresión o evitación, es decir, gente que hasta no sale de su casa. Hay un cuento muy curioso que hace entender esta triada, que es que 3 hermanitos se van por un bosque. Uno de ellos es la corteza prefrontal, al cual le ponemos prefrontalín, luego es estriadín y luego es amigdalín. Esos 3 hermanitos van por el bosque y entran en una casa oscura. Entonces Estriadín dice, vamos a ver qué está pasando, qué hay adentro. Y amigdalín dice, no, eso no, yo no entro en esa casa, no hay luz, está oscuro, no vaya a pasar algo. La corteza prefrontal tiene como función regular a estos 2 hermanitos, a estos 2 nódulos, es decir, acercarse, es decir, vamos a ver si hay luz, vamos a ver si hay peligro o nos retiramos. Es el regulador. Para algunos científicos es el director de orquesta, pero todavía no hay consenso en eso, porque el cerebro es muy complejo y muchas veces el instinto no se sabe de dónde sale, pero para algunos puede ser de la ínsula, que la veremos más adelante. Este cerebro es el que nos avisa, o sea, dependiendo de nuestra actitud, veremos en esta foto, en esta obra de Willem Lassendorf, que es una belleza, un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Otros se desesperan tanto que ya no ven ni el vaso, y otros hacen un juego con esta imagen, que es de Wilfredo Prieto, que bajo el arte conceptual él se revela contra lo que está pasando en nuestro sistema, que es en realidad que la gente no tiene esperanza. Es más fácil ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. ¿Qué es lo que ven ustedes? Según las 3 partes de su cerebro que les he estado explicando, algunos pues estarán muy desesperados y ya no verán nada, pero la mayor parte de personas con una buena corteza prefrontal intentan buscar las soluciones a los problemas, que de eso es de lo que se trata el arte, la creatividad y la belleza, de intentar buscar soluciones a los problemas. Hablábamos de decir con nuestro sistema límbico, reconocer rostros, pues ahora estamos un poco confundidos gracias a la mascarilla, porque al no ver una parte muy importante de nuestro rostro, que es los labios, no sabemos qué está pasando. Quizás con los ojos me estás diciendo algo, pero necesitamos la información completa para imaginar todo. Podemos suponer que esta niña está sorprendida, pero ha habido muchas conjeturas con respecto a esta obra. Hasta se han escrito libros suponiendo qué es lo que pasaba entre el pintor y la modelo. Aquí podemos ver una obra que nos recuerda lo que estamos viviendo. Castañeda nos está diciendo esa dualidad, el susto, el miedo, qué es lo que nos está pasando. No sabemos qué nos va a traer el devenir. Aznachirinos, con sus rostros tan serenos, pero a la vez intrigantes por el misterio que encierran. Ahora vamos a dedicarnos un momento a hablar de la belleza desde el punto de vista de la neuroestética. Es muy interesante porque ellos han decidido observar cómo ha evolucionado la belleza, procuran no usar la palabra arte para no entrar en discusiones. Belleza y arte desde el punto de vista de la neuroestética. Es por todos conocido que la belleza es relativa. Por lo tanto, la fealdad también debería tener la misma prerrogativa. Para Seidel, a quien ya hemos mencionado, la belleza es un componente distinto no es un componente distinto y separado, incrustado en el color, la comida, la naturaleza, el paisaje, las ideas o incluso los rostros. La belleza no es puesta en la obra de arte por el artista como una entidad distinta, sino que es una propiedad emergente en el cerebro del espectador. Además de su vía biológica, la evidencia de ciertas preferencias universales
la reacción estética está determinada por las experiencias culturales del espectador, los eventos de la vida, la educación, la herencia genética y posiblemente el sexo, la edad y el estado de salud. La variabilidad individual de la intensidad y el rango de reacciones que se han investigado sistemáticamente quedan mucho por explorar todavía. Sin embargo, el hecho de que tantas fuentes variadas de la vida humana desencadenen respuestas estéticas apunta fuertemente a un sustento biológico, adaptativo y neuronal que tiene que ver con la atención-atracción. Y aquí hemos puesto esta imagen que se considera una de las primeras imágenes simbólicas dentro de la historia del arte, que es el hombre león de Holstein, Alemania, 32.000 años antes de Cristo. Si podemos ver que el arte primitivo y el arte actual tienen algo en común, como estas imágenes de las cuevas de Toquepala en Perú, o esta imagen de Mendieta, la artista que posiblemente se suicidó, no se llegó a comprobar, o esta imagen de Sisto. Podemos ver que en este mundo altamente tecnificado tenemos que sacrificar nuestros conceptos o nuestras ideas y nuestros criterios en aras de una armonía urgente, en una armonía que es preciso que haya en el mundo o un consenso. El arte, como todos los campos de la cultura, la palabra tolerancia y aprendizaje es necesaria, porque la sociedad es cada vez más diversa. Si bien la belleza desde el punto de vista clásico, según Danton, ha sido la víctima propiciatoria en un mundo sorprendido por su propia capacidad de autodestrucción, ahora queremos recuperar estas preguntas que nos hacemos los seres humanos. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo que nos pasa cuando algo nos produce una profunda impresión, ya sea positiva o negativa? ¿Qué es lo que los seres humanos podemos considerar o no considerar arte? ¿Podemos desaprender todo lo que estamos aprendiendo o todo lo que hemos heredado en este mundo postmoderno? Lo que más intriga al común de los mortales es muchas veces que un montón de basura en un museo se considere arte. Y podemos decir, como ejemplo, que en un bosque un grupo de árboles es simplemente un árbol, pero si esos troncos son llevados, como en esta exposición, que deben haberla contemplado ya en el centro, si las llevamos a una sala de exposición o a un museo, esos árboles significan algo, nos están dando un mensaje, nos están dando una huella personal, si es que los han intervenido, o un diseño, o una inteligencia visual, pero muchas veces para el común de los mortales resulta incomprensible. Danton prosigue diciendo que aunque la crítica del juicio de Immanuel Kant es indiscutiblemente el gran texto ilustrado sobre los valores estéticos, ahora no es muy útil, porque predomina la califobia, es decir, que es una aversión hacia la belleza. Secchi prefiere no entrar en discusiones sobre lo que es o no es arte. Sin embargo, dice que los artistas son neurobiólogos experimentales, ya que trabajan su obra hasta que el cerebro les indica que ya está terminada, es decir, hasta que les place, hasta que su centro del placer o la recompensa, que es ese centro límbico unido con la corteza prefrontal, le dice, ya está terminada. El descontento de las artistas, sin embargo, es proverbial, porque muchos sienten que su obra nunca está terminada. Era el caso de Sisto, al que tuvimos el privilegio de entrevistar, que decía que nunca se sentía satisfecho, por eso comenzaba con otra obra. En el caso de Miguel Ángel es muy conocido por su gusto por lo no finito, es decir, por dejar sus obras a medio hacer. Muchas de las investigaciones se han hecho al respecto. Últimamente se ha llegado al consenso que las dejaba así porque quería dejarlas así. Vamos a seguir preguntándonos ¿dónde está la belleza? ¿Cómo se ve la belleza? ¿Qué hace el cerebro cuando ve la belleza? Gracias a los avances de la tecnología podemos intentar comprender qué sucede en nuestro cerebro ante distintas percepciones.
todo lo que hemos heredado de los artistas postmodernos nos puede servir. Uno de los padres, que ya hemos mencionado, Semir Zeki, dice: a mayor belleza, mayor es la intensidad de la actividad en la corteza orbitocental medial, mientras que si se localiza algo estéticamente feo o desagradable, se moviliza la amígdala y la corteza motriz. ¿Por qué la corteza motriz? Porque lo que nos asusta nos hace correr. Tenemos que salir. Es nuestro instinto. O huyes o atacas. Es una cosa que llevamos dentro de nuestra biología. Bron y Gao se preguntan cómo encaja la ínsula anterior en toda esta historia. Porque cuando algo no nos cuadra o porque algo, cuando se nos prende el foquito, también podemos decir que está actuando dentro de nuestro cerebro la ínsula, que también es el resultado de el binomio gusto, disgusto, amor y odio. Por ejemplo, esto causa mucho disgusto a muchas personas. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué gastar tanto dinero en una cosa efímera? Y además, porque yo prefiero ver el Arco del Triunfo tal cual es. Son posiciones, como ya sabemos, para gustos, los colores. Cray va un paso más adelante y ya piensa en la conciencia. Cray dice: la corteza insular anterior está implicada en una amplia gama de afecciones y comportamientos, desde la distensión intestinal, el orgasmo, hasta fumar cigarrillos, el amor materno, la toma de decisiones y la comprensión repentina. Su función en la representación de la interocepción ofrece una base posible para su participación en todos los sentimientos subjetivos. Los nuevos hallazgos sugieren un papel importante de la corteza insular anterior, con sus neuronas von Economo, en la conciencia y por lo tanto debe considerarse como posible correlato neural de la conciencia, algo que trae de cabeza a los científicos hasta ahora. Podemos ver aquí a la corteza orbitofrontal y a la amígdala, cómo se relacionan y cómo una ayuda a la otra. Como ejemplo de investigación podemos decir que ya los científicos no se contentan con las imágenes, sino que ya van buscando los microelementos como la dopamina y también van haciendo juegos de palabras, como pensar fuera de la caja. Ese pensar fuera de la caja no significa pensar fuera del cerebro, sino que un artista piensa en la ciencia o un científico piensa como artista. O sea que la única solución para el ser humano es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar para movilizarnos. La ínsula, de la que hemos estado hablando, es una de las más investigadas ahora y esperemos que en futuras investigaciones corroboren lo importante que es. Lo que sí han encontrado es que tiene una correlación con el amor y el odio. Por eso es que los artistas se adelantan al tiempo. Por ejemplo, hay una canción en Perú que dice: ódiame por piedad, yo te lo pido, para comprobar que me has amado, ¿no? Porque en la ínsula se ha comprobado que en un extremo se manifiesta el amor y en el otro extremo se manifiesta el odio. Es una cuestión muy curiosa que podemos reflexionar, que muchas veces la intuición de los artistas se adelanta a lo que la ciencia puede encontrar. Aquí tenemos las neuronas von Economo, que son importantes porque están relacionadas con la conciencia. Y esto es una serie de obras que usan los científicos para investigar. Por ejemplo, te ponen esto y te ponen los cascos o te meten en un aparatito para investigar qué pasa en tu cerebro y si te gusta o no te gusta. Y comienzan a hacer investigaciones con imágenes para que tú digas si te gusta o no te gusta. Y marcan de las imágenes del 1 al 9, por ejemplo, cuál es la que más te gusta. Y van haciendo una investigación por edades, por grupos de personas. La creatividad es un rasgo de nosotros, los seres humanos, y he puesto esta imagen para que vean que no nos contentamos con una zapatilla. Tenemos que tener múltiples tipos de zapatillas. Y curiosamente, justamente el ser humano inventa los problemas e inventa las soluciones. Los pegamentos que son nocivos ahora están siendo retirados gracias a que los seres humanos están descubriendo propiedades de los animales, como es el velcro. Vamos a ir un poquito más hacia la creatividad y hablar
que las definiciones tienen que ver con el tiempo, pero no nos olvidemos que los creativos no solamente dependen de su tiempo, sino que dependen de su entorno, su familia, lo que les exige la sociedad. No es solo su talento el que prima, no, hay que estar muy claros en eso, y hay una serie de definiciones de la cual voy a coger simplemente dos, que es la de Torrance. La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y los lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar o comprobar estas hipótesis, modificarlas y, si es necesario, también comunicar los resultados. La creatividad, ese campo tan enorme que tenemos, y de la Torre lo dice perfectamente, poéticamente. Si definir es rodear un campo de ideas con una valla de palabras, creatividad sería como un océano de ideas desbordado por un continente de palabras. Para el que le interese la creatividad, eso sería un tema para una conferencia solo de la creatividad, porque es un campo inmenso. Y de Manzano, que es un investigador del cerebro, dice: la creatividad puede definirse genéricamente como la capacidad de producir un trabajo que sea al mismo tiempo novedoso y significativo, en oposición con trivial o extraño. No quiero olvidarme de un pensamiento que me gusta mucho de Robinson. Es el proceso de tener ideas originales que tengan algún valor, y se puede decir que la creatividad es la imaginación aplicada. No podemos estar todo el día sentados en el sofá imaginándonos muchas cosas y no hacerlas, porque entonces no se verían, y al no verte, no cambiar ningún cambio, no hacer nada para los demás, no estamos aplicando la creatividad. Es muy importante decir que los procesos de la creatividad no son iguales para todos, entonces hay que separarlos. La elucubración en el cerebro es una parte del placer del ser humano. Esa parte necesita excitabilidad exploratoria, tener capacidad de ir hacia lo difícil, lo diferente, hacia lo que no conoces. Si yo dibujo siempre lo mismo y siempre lo mismo, ya no soy creativo, simplemente soy repetitivo. Como decía nuestro entrevistado Cislo, a veces hay artesanos que son artistas y artistas que son artesanos. Es decir, hay que buscar ese punto de elucubración y de cambio. El segundo punto es la realización o el placer de hacerlo, o el dolor, porque hay quien sufre para crear y hay quien se divierte. Entonces, eso depende del tipo de cerebro que tengamos. Otro problema es el ser o no reconocidos. A algunos les interesa y a algunos no. Algunos pasan del dinero y otros no. Algunos sufren si venden y otros no. Pero el placer más grande que tienen los creadores, ya sean científicos o artistas, es ayudar. Es decir, con mi obra he hecho rendir algo a alguien. Con mi obra, ya sea un poema, una novela, o ya sea una obra de arte, o en el caso de lo que nos está pasando de la vacuna del COVID, qué placer tan enorme deben haber sentido en su sistema de recompensa esas personas capaces de ayudar a otros, capaces de hacer que la vida sea mejor. Y de eso se trata, de hacer que otros, según la teoría de Cloninger, sean mejores. Es decir, ¿cómo hacer que otros sean mejores? Procurando a nosotros mismos ser mejores, dar lo mejor de nosotros, ser autosuficientes, ser cooperativos y ser empáticos y trascendentes. Una cosa muy difícil en una sociedad tan apurada y tan egoísta. Entramos, por tanto, esta imagen he puesto para que reflexionemos que la creatividad no siempre ha sido considerada tan elemental. Simplemente había gente que decidía qué se hacía y los demás repetían. Sin embargo, los artistas de ahora vivimos en una época dorada, podemos hacer lo que nos plazca, ir de aquí para allá, de un estilo a otro. El ejemplo más grande pues, es Picasso, ¿no? Que ha pasado por todos los estilos. Este es Chagall, que me encanta porque a pesar de sus 2 años de depresión después de la muerte de su primera mujer, retomó el camino y siguió con sus investigaciones sobre sus mismos temas, el amor y el surrealismo.
Picasso ya es por todos conocidos y es para hablar sobre que no es fácil es ir a un museo, ver a una obra y decir que bien, ¿no? La réplica. Pero todo el trabajo que hay dentro y todos los bocetos que tuvo que hacer y todo lo que él pensó y dejó de hacer, ese proceso felizmente está documentado, fotografiado, programado, ¿no? Que ya lo conocemos todos. Vemos como un artista en su taller puede ser muy ordenado o desordenado. Este es un artista muy conocido, yo creo que lo adivinarán, Francis Bacon, y era un completo desorden en su taller, lo cual pues muchos piensan que tenía algún desorden también de la personalidad, porque significa que el lóbulo prefrontal no le funcionaba bien, o simplemente era su gusto de estar así. Luego, el artista tiene que lidiar con el mercado y muchos pues no llegan a controlarlo, y eso es una cuestión ya, como vemos en las subastas, del azar. Tenemos pues amigos como Julio Sacristán que han persistido en su tarea a pesar de todas las dificultades. Ahora vemos aquí su brujo culebrero, que para nosotros es una gran satisfacción haber podido entrevistarlo y haber examinado su obra a profundidad. Hablaremos brevemente ya de la melancolía, no desde el punto de vista de Aristóteles ni desde el punto de vista de Hipócrates, que fueron los dos que se adelantaron, uno por sus suposiciones de que el hombre del genio era melancólico y el otro por la melatonina. En esta obra, que es preciosa, de Durero, podemos ver todas las características de la melancolía, el pensar, la tristeza, y ahora los científicos se oponen a esa visión y piensan que el melancólico es opuesto al creativo, es decir, están en polos opuestos. Es por eso que ahora podemos examinar al artista postmoderno y podemos decir, sí, es posible, ¿no? Porque el creativo de ahora se implica más con la sociedad y va buscando nuevas fuentes de información. No se queda en su mundo propio mirando hacia el ombligo, no. Ahora tiene que interesarse por la naturaleza, se interesa por lo que está pasando de la pandemia. Podemos ver a muchos artistas implicados en lo que está pasando por la humanidad. Decía que se había adelantado Hipócrates porque él decía que la melatonina era la que fallaba en los melancólicos, y ahora está muy de moda tomar melatonina para dormir. Y es muy importante saber que todos tenemos una autorregulación de la melatonina, pero es preciso, desde el punto de vista médico, informarse, porque no todos tenemos que estar tomando libremente cualquier medicación. Me lo dijo la persona tal, ya lo tomo, no. Hay que primero informarse y saber que todo en exceso es malo. El término trastorno se usa para clasificar los problemas de las enfermedades mentales, porque no hay un consenso. Entonces, al no haber un consenso, lo han abarcado todo en lo que se llama trastornos. Y la melancolía ahora es conocida como depresión y es un trastorno que es del sentimiento, es decir, está afectada a la amígdala. Son varios tipos de trastornos. La depresión mayor, que espero que nunca nadie toque con esa enfermedad, porque es una verdadera catástrofe para la persona y para su familia. La distimia puede llevarse. La depresión maníaca ya es más complicada, es el trastorno bipolar, algo que le pasaba a nuestro conocido pintor. El trastorno estacional lo pasamos mucho, sobre todo al pasar al invierno, y la depresión psicótica ya es una depresión, un subtipo de la depresión mayor que muchos artistas lo han pasado. Para muchas mujeres es muy conocido la depresión postparto, ¿no? Hay una frase muy importante de Eckhart Tolle que a mí me ha dado mucho que pensar, pero no quiero terminar con ella. Él opina que los seres humanos estamos casi todos locos, y que si no fuera por el alcohol, por las drogas y por el sexo, estaríamos rematados. Es decir, que no tiene esperanza el ser humano. Sin embargo, Francisco Rubia dice que no, que lo que importa es que volvamos al humanismo y que las neurociencias y el arte se unan para dar paso al hombre nuevo. Eso es muy importante. También es muy importante
aprender a diseñar nosotros mismos un hombre nuevo, es decir, no esperar que alguien lo haga, sino hacerlo nosotros mismos. Para terminar, 2 pensamientos de los pioneros de la neuroestética y un poema inspirador. Tenemos aquí a Goya, que trabajó a pesar de sus problemas también posiblemente depresivos y su sordera. Tenemos a Cristina Vera, que sin ser depresivo, sus melancólicas composiciones nos pueden hacer pensar que sí, lo mismo que a nuestro desaparecido y tan querido Hernández. Finalmente, espero que nadie crea que el conocimiento de lo que ocurre en el cerebro cuando contemplamos obras de arte desmitifica y vulgariza el arte, reduciéndole a una fórmula y por tanto degradando la experiencia estética. El cerebro es un órgano muy bello, cuyo funcionamiento y formidables hazañas son sin duda uno de los grandes logros del lento proceso de la evolución. El conocimiento de sus operaciones y resultados, incluyendo las obras de arte que han enriquecido nuestras culturas que tanto admiramos, no hace sino realzar el sentimiento de deseo y belleza, porque entonces no solo comenzamos a admirar el resultado, sino también el órgano que es capaz de producirlo. Secchi, 2005. Comprender la ciencia requiere esfuerzo, comprender un cuadro también. Ahí está la paradoja, que se compare el objeto del deleite con un objeto de ciencia sorprende. Esto se debe a que la obra de arte es mucho más que un simple objeto de placer, posee una potencial multiplicidad de significados, un poder evocador al que se accede mediante una atención sostenida. Chandru, 2010. Por último, ya que amamos la poesía, les leeré una de un poeta chino del siglo, por eso he puesto una imagen de China, de una pintura china del siglo XI. No podréis impedir que la melancolía sobrevuele sobre vuestra cabeza, pero sí tratar de lograr que no haga un nido en ella. Muchas gracias.